tocó exponer sobre lo que es la enfermedad del Chagas. Para empezar, ¿qué es el Chagas? El Chagas, también conocido como tripanosomiasis americana, es una zoonosis causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi. Este consta de dos fases, una fase aguda, que por lo general es asintomática, y una fase crónica, en la cual entre el 30 y el 40% de los pacientes llegan a desarrollar una miocardiopatía chagásica, o también pueden tener trastornos del tubo digestivo, o también pueden presentar ambos. Y en el caso de pacientes inmunocomprometidos puede haber una reactivación aguda del Chagas. El Chagas es considerada una enfermedad endémica de América Latina y representa un gran problema sanitario debido a su prevalencia en el tiempo y también a su relación directa con lo que son los problemas ambientales, sociales y económicos de la región. El Chagas en Bolivia tiene una gran prevalencia. Según un estudio realizado por el Gobierno Autónomo Nacional de Santa Cruz, que lo presentaron en su guía rápida de diagnóstico y tratamiento del Chagas, se estima que de 4 millones de habitantes en Bolivia, aproximadamente 1 millón tienen Chagas o tienen un alto riesgo de contraer el Chagas. Y según un estudio de la Asociación Cuida Chagas, el 11% de adultos ya no pueden realizar un tratamiento adecuado. Y el 63% de niños, o sea, niños que adquirieron esta enfermedad de manera congénita, no pueden acceder al tratamiento oportuno. Ahora, para hablar un poco sobre la historia de esta enfermedad, el Chagas fue descubierto por el doctor Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, que fue un médico brillante que egresó de la Facultad de Medicina de Río de Janeiro en el año 1903. Para el año 1907 fue enviado a una campaña antipalúdica a lo que es el noroeste de Brasil. En este lugar trabajaba en la construcción de un ferrocarril y en este ferrocarril tenía 2 vagones, uno en el cual tenía un pequeño laboratorio y otro un consultorio en el que atendía pacientes. Los habitantes de esta zona le avisaron a este doctor sobre un insecto hematófago que tenía hábitos nocturnos. Entonces este doctor decidió estudiar este insecto y descubrió en su cloaca lo que nosotros actualmente conocemos como el Trypanosoma cruzi. Entonces lo que hizo este doctor fue enviar uno de estos insectos a su mentor, que es el doctor Oswaldo Cruz. Este doctor Oswaldo Cruz extrajo los Trypanosomas cruzi y los inoculó en un mono. Semanas después logró encontrar el parásito en este mono, por lo cual se cumplió con lo que es el descubrimiento de una enfermedad, que es aislar el germen, descubrir el vector y inocularlo en animales de experimentación. Solo faltaba descubrirlo en humanos, por lo cual 2 años después, en 1909, se presentó a consulta una niña llamada Berenice, la cual presentaba un cuadro por fiebre, adenomegalias y visceromegalias, y el doctor extrajo sangre de esta niña y logró identificar el Trypanosoma cruzi, con lo cual ya se identificó se descubrió la enfermedad y se presentó ante... Elena. Ahora, el Chagas es una enfermedad... Para. Un ratito. Por favor, me escriben internamente que quieren entrar a la charla. Les doy 1 minuto a los que están sin cámara, que pongan su cámara. Y si no, por favor, el administrador después del minuto los retiran, ¿ya? Para que así puedan entrar sus otros compañeros. Como ya expliqué en una anterior oportunidad, la clase no es obligatoria. Sin embargo, a veces se comentan cosas importantes, pero es para el que quiere. Así que les pido por favor 1 minuto y después Lynn, creo que esta es la administradora, para retirar a los que están sin cámara. Continúa, Elena, gracias. Se ve la pantalla. Ya. El Chagas forma parte de una de las enfermedades endémicas desatendidas, por lo cual, con esto de desatendido nos referimos a que los gobiernos como que no le prestan mucha atención a lo que es la investigación del diagnóstico y el tratamiento correcto de esta enfermedad, por lo cual la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud consideran el Chagas como la enfermedad parasitaria más grave de América Latina, y también es considerada la principal causa de enfermedades cardíacas en lo que es América Latina.
Pero esto no es algo que inició recientemente como que en este siglo, en este periodo de tiempo, sino que es algo que empezó hace muchos años, ya que para la época que Carlos Chagas descubrió esta enfermedad fue como que prácticamente ignorado, ya que era, como lo dijo Carlos Chagas, era algo que incomodaba al gobierno, ya que más que hacer énfasis en una enfermedad, también se hacía mucho énfasis en lo que es como que el olvido de las zonas rurales, ya que como sabemos, el Chagas no es una enfermedad que dependa únicamente de la ciencia, sino también de las condiciones socioeconómicas que presentan los lugares donde estas enfermedades son endémicas. Ahora, con mecanismo de transmisión. No tengo. Ah, pero ya. Ya paré. Ya. Buenas noches, doctor. Le voy a hablar sobre el mecanismo de transmisión. Tenemos un mecanismo de transmisión vectorial y un mecanismo de transmisión no vectorial. En la infección por el Trypanosoma cruzi sabemos que es un infecto hematófago y es causado por la mordedura del triatoma. Normalmente, como son insectos nocturnos, mediante la persona está durmiendo. Entonces, el insecto lo que va a hacer, va a agarrar, va a picar y va a alimentarse la sangre y puede dejar las heces, ya sea en la herida o alrededor de la herida. Y al momento que la deja alrededor de la herida, la persona puede rascarse, moverse, y ahí es donde las heces ingresan, y ahí en las heces se va a encontrar vamos a encontrar la forma infectante, que es el Trypanosoma metacíclico. Este Trypanosoma metacíclico va a agarrar y principalmente va a afectar a los macrófagos y cualquier tipo de célula. Va a ingresar a la célula. Una vez en la célula, se va a multiplicar por fisión binaria hasta el punto en que la célula estalla. Una vez estalla, va a la sangre y en forma de tripomastigote. Aparte de la forma de tripomastigote, va a infectar tanto a las células cercanas como a tejido cercano. Aquí puede entrar el tejido miocárdico, tenemos el tejido visceral y el tejido nervioso. Ahora, en la transmisión no vectorial tenemos una transmisión congénita, que es entre el 1 y el 10% de recién nacidos de las madres infectadas. Pero esta transmisión congénita va a ser netamente por transmisión vertical al momento del parto. Y en caso de que se haga la mujer cesárea, esta transmisión no se llevaría a cabo. También tenemos por transfusión de hemoderivados. Tenemos el riesgo de transfusión por hemoderivados depende de si es una transfusión por plaqueta, si es una transfusión general o si es netamente de glóbulos rojos o plasma. Porque varía el porcentaje, porque en las plaquetas se va a conservar aproximadamente entre 20 y 24 grados centígrados y son ricas en proteínas, lo que va a ayudar a que el tripomastigote esté mucho más tiempo con vida. Ahora, en general, o sea, en los glóbulos rojos o en el plasma es casi el 0%. ¿Por qué? Porque en los glóbulos rojos se almacenan aproximadamente a 4 grados centígrados y en el plasma netamente se congela. Ahora, por trasplantes de tejido órgano, el porcentaje de transmisión es alto. Para el corazón, por ejemplo, un trasplante de corazón es de 75% y riñón es de 0 a 19% de una persona infectada o una no infectada. Por eso es que necesita hacerse tamizaje antes de los trasplantes de órganos. Ahora, la ingestión de alimentos y bebidas contaminadas, eso depende de la higiene ya de la persona que llega a consumir. Normalmente se llega a estar en fruta o en bebidas hechas a mano como el refresco, como el jugo de caña y vaya. ¿Cómo le doy siguiente? Ya. Sabemos que también se le conoce como vinchuca, como chinche nariz cónica, como chupasangre, y también se le conoce como chinche besucona, y también barbeiro
en esos tiempos por donde fue hallada. Los triatominos generalmente suelen tener un color oscuro y tienen rayas abdominales claras, y los adultos suelen medir entre 1.3 y 3.8 centímetros largos. Los vectores se van a activar en la noche porque son nocturnos y, como ya dije anteriormente, se alimentan de sangre humana al picar ya sea al humano o a una persona. Y estos insectos, ¿por qué son atraídos? Porque son atraídos por el calor que transmite el cuerpo y por el dióxido de carbono al momento de exhalar cuando dormimos. Bueno, puede ingresar ya sea por la herida, por la zona expuesta, por piel, por membranas, ya sea como en la parte de los ojos, y también por la boca. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Yo creo que sí. Ya. Bueno, me presento, yo soy Lindsay, ¿no? Y les voy a explicar un poco de lo que es la fisiopatología. Más que todo, cómo es que esta enfermedad afecta al ser humano desde su ingreso, desde la picada, si es que es la picada, si es que es otra forma de transmisión, cómo entra al organismo, ¿no? Empecemos con lo que es la transmisión y el ingreso del parásito. Como bien sabemos, el Trypanosoma cruzi es un protozoo-flagelado, se transmite principalmente por lo que son las heces del insecto. Cuando el insecto pica a la persona, defeca cerca de la herida. Las heces contienen lo que son los tripomastiotes metacíclicos y es la forma infectante del parásito. Ahora, estos ingresan a la piel lesionada, mucosa o conjuntiva al frotarse a lo que es la zona. Como podemos ver en la imagen, ahí vemos a lo que conocemos aquí en Santa Cruz, al menos, ¿no? Lo que es la vinchuca, y esta defeca cerca, entonces pica, si bien no es como en el caso de, por ejemplo, un mosquito, digamos, ¿no? Que es la picada al ingreso de la piel, sino que esta es de acuerdo a lo que más bien defeca, ¿no? Vamos a iniciar, lo dividí así por numeración para que sea tal vez más fácil de aprender, ¿no? Tenemos, por ejemplo, primero lo que es el ingreso del parásito, como bien lo decía. Ingresa, se transmite principalmente por la S del triatomino. Luego seguimos con lo que es en la fase inicial tenemos la invasión celular. Ahora, una vez dentro del organismo, el tripomastigote se dirige hacia los macrófagos, que son las células inmunes, ¿no? Ahora, y otras células del tejido donde penetran activamente gracias a proteínas de superficie, como ser las transialidasas y la GP85. Dentro de la célula hospedadora, los tripomastigotes se transforman en amastigotes, ¿no? Ahora es la forma intracelular sin flagelo. Ahora, los amastigotes se multiplican mediante fisión binaria, que es una división asexuada. Ahora, cuando la célula se llena, los amastigotes ya vuelven a convertirse en tripomastigotes sanguíneos, que rompen las células y pasan al torrente sanguíneo diseminando la infección. Es importante conocer las formas porque de acuerdo a esto también vamos a encontrar lo que son la forma en cómo van a actuar lo que son los medicamentos, ¿no? Luego, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Luego tenemos lo que es la diseminación hematógena y tisular. El tripomastigote circulante, aquí ya el tripomastigote ya va a estar en el sistema circulatorio, va a infectar a nuevas células y a distintos tejidos. Pero ¿a quiénes se va a ir ahora? Esto es lo principal, porque se va a tener una comida favorita, vamos a llamarlo así, ¿ya? Va a ir a lo que es el miocardio, que es el músculo cardíaco, va a ir al músculo liso, que va a ser el digestivo y vascular, y esto va a ser fundamental aprendérselo. ¿Por qué? Porque estas van a ser las siguientes afecciones que vamos a tener. Luego tenemos al sistema nervioso autónomo, los plexos entéricos y el por qué se da tal vez un megacolon. Luego tenemos al sistema retículo endotelial, como ser el vaso, el hígado, los ganglios, ¿no? Ahora, esto va paso a lo que es la fase de la aguda a la crónica, ¿no? Ahora, vamos a iniciar con lo que es la fase más crónica, ¿no?
que va a ser el daño tisular y la respuesta inmunológica, porque el cuerpo, si bien ya va a estar afectando a los macrófagos, va a estar afectando a las células, entonces ya aquí ya es donde el cuerpo va a tener una respuesta, ¿no? El daño principal no solo va a provenir del parásito, sino también de la respuesta inmunitaria del paciente. La inflamación que tiene el paciente es lo que nos va a dar lo que conocemos, lo que son los síntomas. Por ejemplo, tenemos lo que son los linfocitos TCD8, estos van a destruir a las células infectadas, pero si bien las destruyen las células infectadas, va a generar lo que es necrosis e inflamación, lo cual tampoco va a convenir a lo que es el cuerpo humano. Y si hablamos de fisiopatología, aquí es donde va a encontrarse, digamos, por ejemplo, en caso de que afecte al corazón, vamos a llamarlo así, va a causar lo que aquí dicen, ¿no? Afecta a las TCD8. Entonces, afecta esto, causa necrosis, y aparte de eso, aparte de causar como tal lo que son la necrosis, el tejido a ese daño va a causar una fibrosis. Ahora, la fibrosis es como la cicatrización, es como, claro, una cicatrización, una nueva célula, pero ya no la misma, ya no va a ser de la misma manera elástica, o ya no va a tener las mismas propiedades de contractibilidad, tal vez, ¿no? Entonces, como no va a tener esa contractibilidad, aquí empiezan nuevos problemas, como ser tal vez un aneurisma, o bueno, eso lo demás es en patogenia, lo van a seguir explicando. Ahora, bueno, siguiendo, tenemos que, como dije, que se afecta a las TCD8, ¿no? Luego se van a liberar lo que son las citoquinas proinflamatorias. Esto lo vamos a ver en la mayoría de las enfermedades, pero obviamente como esto es una inflamación que este parásito va a causar como tal, ¿no? Vamos a tener entonces las citoquinas proinflamatorias, como ser el factor de necrosis tumoral, la IL-1, bueno, esas son las principales, ¿no? Y que van a agravar la lesión. Si ya bien afecta a los macrófagos, van a empezar a liberarse lo que son las citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, lo que sí es lo demás, entonces la necrosis se va a aumentar todavía esta lesión, ¿no? En el corazón esto produce lo que es la miocarditis aguda, también edema intersticial y destrucción de lo que son las fibras musculares a largo plazo. Luego se iría de la fase crónica. Siguiente diapositiva, por favor. Está bien esta diapositiva. Ya, ahora, en la fase crónica, como bien dije, no solo va a afectar lo que es al corazón como tal, también va a afectar lo que es al colon. En el tubo digestivo, por ejemplo, va a afectar no tanto al colon, sino también a lo que es el esófago, ¿no? Tenemos como la fase crónica, alteraciones funcionales. Ahora, en la cardiopatía chagásica, se destruyen las fibras del miocardio, ¿no? Tenemos aquí el corazón, se destruyen las fibras del miocardio. Esto va a causar una fibrosis. Como bien lo decía, causa una fibrosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de regenerar ese tejido ya perdido, causa la necrosis y esto va a adelgazar la pared del músculo, ¿no? Al haber una pared del músculo ventricular, luego va a haber una lesión en el sistema de conducción. El chaga, su comida favorita va a ser lo que son los nervios más que todo, ¿no? Entonces va a haber una lesión en el sistema de conducción, bloqueos auriculoventriculares, arritmia y muerte súbita. ¿Por qué? Porque se va a comer a lo que es el nódulo sinusal, el nódulo atrioventricular, pero principalmente el sinusal, que es el que está al lado de la vena cava superior, ¿no? Entonces va a causar lo que son arritmias, y esto es lo que puede causar lo que es muerte súbita, ¿no? Luego también tenemos lo que es la dilatación progresiva del ventrículo, una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se da la insuficiencia cardíaca? Porque el corazón principalmente va a hacer un esfuerzo como tal de tratar de recompensar como se está comiendo al nódulo como tal, de tratar de compensar, y va a haber una hipertrofia, ¿no? Va a haber una dilatación de esto, ¿no? Y causa, como se dice, una insuficiencia cardíaca. Y el aneurisma apical. El aneurisma apical, ¿por qué se da? Tenemos el corazón, ¿no? El corazón funciona, ya, no sé cómo se me ve allá, pero bueno, según yo aquí lo estoy haciendo bien. ¿Ya?
Entonces tenemos el ápice, ¿no? El ápice se encuentra anatómicamente anterior y lo que es en la parte izquierda, ¿no? Anterior, inferior y hacia la izquierda. Entonces, un corazón normal agarra sístole, diástole, todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué pasa que afecta? ¿Quién domina el ventrículo izquierdo? ¿Quién domina el ¿quién domina el ápice del corazón? El ápice del corazón va a estar dominado principalmente por el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces va a haber más afectación, por eso se llama aneurisma apical del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ápice va a estar dominado por lo que es el ventrículo izquierdo, ya lo dije. Ahora, va a afectar al ápice, va a afectar a la pared. Esto va a causar una fibrosis como respuesta del cuerpo humano, va a causar un adelgazamiento de esto y la presión al bombear la sangre del corazón va a causar un aneurisma. Si recordamos que es un aneurisma, en un vaso va a ser como un globo, porque va a haber un adelgazamiento de la pared, la presión que bota la sangre va a causar una acumulación ahí, ¿no? Ahora, de compromiso digestivo, si ya estamos hablando de compromiso digestivo, vamos a ver que no solo va a afectar al corazón, sino que también va a afectar al tubo digestivo y los principales van a ser, por ejemplo, acalasia en lo que es el esófago, acalasia lo que es el esófago y va a causar también en el colon, ¿no? Ahora, va a haber perdón. Doctor, ¿nos saltamos directamente a manifestaciones? Es que no escucho lo que dice. Camila, manifestaciones clínicas, por favor. ¿Nos saltamos directamente a eso? ¿Se me escucha? Ay. ¿Ahora? ¿Se me escucha bien? Ya, primero que nada, buenas noches, doctor, compañeros. Saltándonos un poco lo que es la epidemiología, nos vamos a saltar a las manifestaciones clínicas. Que la enfermedad del Chagas tiene dos fases principales, que está la fase aguda, que puede ser congénita o adquirida. La duración es de 4 a 8 semanas, y en sus características va a estar lo que ya conocemos como el edema palpebral unilateral, que es el signo de Romaña, que es típico cuando el parásito ya va a entrar a la conjuntiva. Hay otras que son como otras manifestaciones clínicas que son más inespecíficas, como la fiebre, el malestar general, linfadenopatías, entre las más características, por así decirlo, de la enfermedad está el signo de Romaña, que es el edema palpebral unilateral, o también el chagoma de inoculación, que es un nódulo rojizo y que duele al momento del sitio de entrada del parásito. Bueno, en el 95% de los casos, estas manifestaciones, estos síntomas y signos van a desaparecer de manera espontánea hasta que la infección va a progresar a una crónica. Como aquí dice en la diapositiva, la fase aguda puede ser asintomática, pero solo en un 5%. La transmisión es vectorial, puede ser por transfusión sanguínea, trasplante de órganos, dura de 4 a 8 semanas e inicia de 1 a 2 semanas después de la transmisión. Cuando es congénita, a menudo es asintomática, pero va a haber bajo peso al nacer, que es menos de 2.500 kilogramos, prematurez, hepatosplenomegalia, compromiso del sistema nervioso central y miocardio. Y a veces puede haber anemia. Ahora, en la fase crónica, ya después de la fase aguda, la parasitemia va a desaparecer, va a disminuir, pero el parásito va a seguir en los tejidos. Como ya había expuesto mi compañera, va a tener predilección por el miocardio, músculo liso digestivo y sistema nervioso autónomo. Cabe recalcar que en la fase aguda es lo ideal para el tratamiento y en la fase crónica mucho nada va a hacer. Y esta fase puede durar toda la vida si es que no se trata. Y es la forma más frecuente y se puede dividir en fase crónica indeterminada y determinada. La indeterminada representa un 70% de los pacientes crónicos, que el paciente va a presentar anticuerpos positivos contra Trypanosoma cruzi, pero no va a presentar síntomas ni alteraciones en el electrocardiograma o en la radiografía.
y puede permanecer durante toda la vida sin desarrollar daño orgánico. A pesar de la ausencia del síntoma, el parásito va a seguir presente en los tejidos y puede reactivarse en los factores de inmunosupresión, como las enfermedades de base. Y la fase crónica determinada con frecuencia está en el 30-40% de los pacientes crónicos, y este daño es por respuesta inflamatoria inmunitaria del huésped. Aquí, como dice la diapositiva, se caracteriza por el daño irreversible de algunos parénquimas, especialmente del corazón y órganos huecos. Aparece después de 10 años o más, y la mortalidad puede ir de un 2 a un 63% dependiendo del grado de daño. Hay una fase también que es la fase indeterminada o latente, donde aquí es asintomática, pero hay multiplicación intracelular. Y puede durar toda la vida hasta la fase determinada, que es la que ya les había dicho, y hay oligoparasitemia. Ahora, aquí en la fase crónica es muchas veces donde se diagnostica el SARS, pero por el hecho de las complicaciones que hay, como hay complicaciones, no sé si está acá. No pasó la de aquí. ¿Cómo pasó? Ah, no, vuelve el horno. Ah, ahí está. Aquí lo que les había dicho, el chagoma de inoculación. Este es en la fase aguda, compromiso visceral. Ya. La fase congénital, como les había dicho, el bajo peso al nacer. Fase crónica, allá. Siguiendo con la fase crónica indeterminada, la forma más frecuente, que es el 70% de los pacientes crónicos. Esto es lo que ya les he hecho. ¿Cómo lo pasó esto? Allá. En la fase crónica determinada, las complicaciones que les había dicho, de la cardiopatía chagásica, tenemos anomalías en el sistema de conducción, bloqueo completo de la rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo, bloqueo bifascicular, bradiarritmias y taquiarritmia. Hay dolor precordial, disnea al esfuerzo y crisis de disnea paroxísticas nocturna, pero esta es la menos frecuente. Las principales causas de muerte en estos pacientes que ya están en un estadio crónico con su complicación, tenemos la fibrilación ventricular, insuficiencia cardíaca, eventos tromboembólicos, apoplejía y muerte súbita. Aquí tenemos un poco de signos de difusión ventricular. Hay cambios en el electrocardiograma inespecíficos en el segmento ST, QRS ensanchado, hay bajo voltaje en algunas derivaciones. En la cardiomiopatía avanzada hay signos de hipocinesia global, segmentaria y dilatación ventricular, que esto ya se corrobora con otros análisis, otros exámenes diagnósticos como el ecocardiograma. En la forma digestiva, en complicaciones, vamos a tener el megaesófago y el megacolon. En el megaesófago va a haber regurgitación, disfasia, dolor en el epigastrio, enanismo chagásico en niños por desnutrición. Una complicación es la acalasia, como ya había expuesto mi compañera. Esto tiene que ver por la afectación a los plexos que hay del parásito. En el megacolon, en los síntomas va a haber estreñimiento y ya en las complicaciones en esta fase crónica va a estar la formación de un fecaloma y la torsión intestinal. ¿Sí? Y en la fase de reactivación, esto viene gracias a la inmunosupresión del paciente. Pacientes con VIH, receptores de trasplante. Hay nódulos cutáneos, miocarditis y también puede, en algunos casos, sea meningoencefalitis. El riesgo de reactivación, esto es muy importante cuando hablamos de pacientes con receptores de trasplantes cardíacos con infección crónica. La reactivación de la enfermedad de Chagas en un paciente crónico puede ocurrir cuando hay pacientes con trasplantes de células madre hematopoyéticas, pacientes con VIH con recuentos de linfocitos inferiores a 200. ¿Vale? Y ¿ya?
Buenas noches. Bueno, respecto al diagnóstico. El diagnóstico, para empezar, tenemos respecto a lo que es el Chagas, objetivos para, para identificar al paciente y no realizar la prueba. Claro, no se le gasta al paciente, ¿no? Entonces, tenemos como objetivos acá, obviamente, la prevención de la enfermedad, y en estos objetivos tenemos, para empezar, pacientes que están, que donan sangre, que donan órganos, ya que igual es uno de los mecanismos de transmisión de la enfermedad de Chagas. También tenemos lo que es en mujeres en edad fértil, para evitar igual lo que es el Chagas congénito. Tenemos también pacientes con algunas anormalidades en el electrocardiograma, más que nada cuando tienen un signo, aparte del electrocardiograma, que tengan un signo clínico, por ejemplo, puede ser algún signo gastrointestinal, entonces ya con eso podemos realizar la prueba. Ahora, ¿a quiénes deberíamos realizar la prueba? Acá tenemos igual pacientes que viven en zonas endémicas, como estas zonas pueden ser México, Centroamérica, Sudamérica. También pacientes que personas que hayan viajado y hayan quedado como mayor a 6 meses en las zonas endémicas, como había mencionado, que son México, Centroamérica y Sudamérica. Entonces a estas personas también se les puede realizar esta prueba. También pacientes que han convivido con personas que han estado en zonas endémicas. Después también a donantes de sangre, claramente, y a donantes de órganos, para evitar la transmisión de la enfermedad. También a personal de salud que manipula sangre con el tripanosoma, y niños y recién nacidos con madres no tratadas con la enfermedad y que se ha identificado que tienen lo que es la enfermedad de Chagas. En los niños está el detalle que hay que realizar primero una primera prueba, y esta probablemente salga positiva. Después de 9 meses se tiene que volver a realizar la prueba, porque ahí recién se desaparecen lo que son los anticuerpos de la madre. Entonces, eso hay que tomar en cuenta para lo que es el diagnóstico en recién nacido. Bueno, ahora tenemos diferentes pruebas según la etapa, ya que, como había mencionado mi compañera, en la fase aguda es donde más parasitemia encontramos. Entonces, en la fase aguda, lo que pedimos es pruebas donde identifiquen al parásito en sangre. Entonces, tenemos acá el examen microscópico directo de sangre fresca, que es un frote sanguíneo. Después tenemos también lo que es el método de Strout. Este método es un método igual para identificar obviamente el Chagas. Básicamente se basa en una toma de muestra de sangre. Esta toma se la hace sin anticoagulante, se la deja a una temperatura de 37 grados y se deja reposar 2 horas, lo que permite que el coágulo se retraiga. Entonces, al momento que este coágulo se retrae, ahí es donde hay la existencia en el exterior del coágulo, de los parásitos. Después también tenemos en la fase aguda el PCR. En la fase crónica son diagnósticos, son pruebas seriadas, ya que en la fase crónica, en una primera prueba puede ser que salga negativa, pero es por la baja parasitemia que hay aquí, pero también ocupamos lo que es PCR, también ocupamos ELISA y inmunofluorescencia indirecta para lo que es fase crónica. Y para lo que son las complicaciones de lo que es el Chagas, en lo que es la cariopatía chagásica, ahí tenemos obviamente el electrocardiograma. El electrocardiograma también tenemos Holter, que es para las arritmias. También tenemos para lo que es los signos gastrointestinales. También ahí tenemos tomografía axial y ecocardiograma también en la que es en las manifestaciones chagásicas de corazón. Ya. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros presentes. Continuando con lo que Espera, es... Mariana. Espera. Miguel, ¿está Miguel?
Sí, doctor. Miguel, no. Vamos con el tratamiento. Hola, doctor, ¿me escucha? Ya, el tratamiento normalmente se va a realizar con 2 fármacos que manejamos, Vesnidazol y Nifurtimox. Estos dos han mostrado eficacia contra la infección del Trypanosoma cruzi cuando se administra en un tiempo mayor a 30 días. El tratamiento es más efectivo si se lo realiza durante la fase aguda, ¿no? De 4 a 8 semanas, incluido la congénita. En la fase crónica temprana, el 60% al 100% presentan una tasa de curación, ¿ya? Pero el Vesnidazol tiene un régimen de una dosis que vamos a ocupar de 5 a 7,5 miligramos kilogramos día en niños menores a 12 años, porque como vimos es común el Chagas congénito. Entonces se lo reparte en 2 dosis. Es decir, que tendremos una dosis para menores de 12 años de 5 a 7,5 miligramos kilogramos día por vía oral en 2 dosis. Cuando son mayores de 12 años, se disminuye la dosis. Ya no hay este intervalo de 5 a 7,5, sino que se mantiene en 5 miligramos kilogramos día y se divide también en 2 dosis. La duración del Vesnidazol en el tratamiento de Chagas es de 60 días. Pero este presenta también efectos adversos. Normalmente el efecto adverso común es de dermatitis alérgica, ¿sí? Y anorexia, y también se presenta en algunos casos pérdida de peso, ¿no? En cuanto al Nifurtimox, cambia la dosis y cambia la duración del tratamiento. El Nifurtimox en niños menores de 10 años es de 10 miligramos kilogramos día por vía oral y se divide en 3 a 4 dosis. En niños de 11 a 15 años baja un poco la dosis a 8 miligramos kilogramos día por vía oral en 3 a 4 dosis. Y en mayores de 16 años bajamos 2 miligramos más, 6 miligramos kilogramos día por vía oral en 3 a 4 dosis. Entonces, los efectos adversos que tenemos en el Nifurtimox es la anorexia y pérdida de peso como principal, las náuseas y el vómito que puede presentar el paciente y también una cefalea en algunos de los casos acompañado de insomnio o mialgia por el medicamento. Ahora, el caso clínico, por favor. Ya, no, pero no se lo respondo. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, lo último sería presentar el caso clínico. Para nuestro caso clínico tenemos una paciente femenina de 62 años de edad que acude a consulta para la realización de exámenes de control. Refiere encontrarse asintomática al momento de la valoración, sin presentar fiebre, cefalea, palpitaciones, disnea, pérdida de peso, dolor torácico o síntomas gastrointestinales. La consulta se realiza principalmente para tamizaje de enfermedades infecciosas, debido a antecedentes epidemiológicos de residencia y esta paciente procede de una zona endémica para enfermedad de Chagas. Se revisan las pruebas serológicas, donde tenemos HAI para Chagas reactivo, BDRL reactivo, prueba rápida de VIH no reactivo, prueba PCA negativo y restos de estudios como PCR, FR, ASTO, Widal, hepatitis, tanto como A, B, H, y Helicobacter pylori, no se reportan alteraciones. Entonces, ¿cómo sabemos que esta paciente es una paciente chagásica? Porque para el diagnóstico de Chagas crónico, dijimos que se tenían que hacer 2 pruebas serológicas diferentes para la valorización de Chagas
crónico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ante estos hallazgos, la paciente niega síntomas compatibles con la fase aguda fase agudas de Chagas, como fiebre prolongada, edema palpebral edema palpebral, chagoma o malestar general, así como manifestaciones gastrointestinales o cardíacas avanzadas. No refiere a antecedentes previos de diagnóstico o tratamiento para Chagas. Tampoco va a reportar úlceras genitales, exantemas, síntomas neurológicos o antecedentes de sífilis, pese a la reactividad del PDRL, por lo que se considera un hallazgo que requiere confirmación de pruebas treponémicas. Se registran factores de riesgos negativos para diabetes, tuberculosis, tampoco refiere a haber tenido transfusiones o enfermedades crónicas y alergias. No refiere consumo de alcohol, tabaco o drogas. Los antecedentes gineco-obstétricos sin complicaciones actuales. Cuenta con un esquema de vacunación completo según su historial. La paciente refiere procedencia de zona rural con presencia conocida del vector, lo cual representa un factor epidemiológico compatible con la reactividad serológica observada. Ante el hallazgo de prueba de Chagas reactiva, se decide continuar el estudio de valoración clínica completa, electrocardiograma y estudios complementarios según el protocolo, con el fin de determinar si se trata de una infección crónica indeterminada o hay compromiso cardíaco o digestivo. Se explica a la paciente la importancia del seguimiento y confirmación diagnóstica. Eso sería todo. Gracias. Bueno, me gustó su presentación. Pienso que lo han hecho de manera muy detallada todo. Bueno, tengo 62 asistentes y he tomado lista de todos los que están presentes. Les voy a pasar. ¿Dónde está? Un segundito. Bueno, como había mencionado, he tomado lista de todos los que estaban presentes en la charla con sus cámaras y he hecho un formulario Drive para que estas personas, que son 60, se puedan anotar para práctica evaluación el día domingo. Estoy de turno. Y el grupo de las 19 horas para práctica faltante. Esto porque me han ido llamando mucho, preocupados por su evaluación y preocupados por su práctica. No saquen el link de acá porque los tengo ya registrados y solo los 60 pueden anotarse. Los demás, bueno, esperarán su turno que les corresponde para evaluación. Sin más que decirles, felicidades, me encantó. No voy a añadir nada a esto y esperemos el próximo grupo. Pueden compartir pantalla. Gracias, doctor.
¿Podrías cambiar la diapo? Está bien. Primeramente, les voy a decir sobre la toxoplasmosis. Es una infección producida por un parásito llamado Toxoplasma gondii, el cual va a causar una infección, ya sea en mamíferos, aves y en los humanos. Para un rato, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jorge Luis Alvarado Mamani. Veo tu corbata solamente. Perdón. ¿Y creo que es la posición. Estoy en qué grupo estás de práctica? Estoy en el grupo A1, si no me equivoco. Voy los lunes a las 9:30 de la noche. Ya, sigamos. Ya. Como les decía, la toxoplasmosis es producida por un parásito llamado Toxoplasma gondii, el cual puede infectar a humanos, a mamíferos como ser ovejas, vacas y cerdos. Y también el hospedador final va a ser los gatos. Siguiente, por favor. La Toxoplasma gondii es un microorganismo el cual va a infectar a aves, mamíferos, y se le puede ver en diferentes formas en sus dos fases del ciclo vital. Estas formas van a ser los taquizoitos, los quistes hísticos y los ovoquistes. Por ejemplo, en los taquizoitos va a ser la forma activa cuando el ovocito va a llegar hacia el intestino. El quiste hístico es la forma latente y el ovoquiste es la forma infectante. En el quiste hístico va a presentar radizoitos y se va a transmitir por carne mal cocinada, una forma latente. En los ovoquistes, por un lado, va a presentar esporozoitos y va a ser de la ingestión de agua o comida contaminada y va a ser de las heces de gatos infectados. Siguiente, por favor. En la parte de epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, la toxoplasmosis es uno de los principales problemas de seguridad alimentaria en lo que es América del Sur y Centroamérica. La enfermedad puede representar hasta el 20% de la carga de morbilidad transmitida por alimentos. Según Harrison, la toxoplasmosis se cree que hasta el 33% de la población mundial tiene toxoplasmosis. En un estudio realizado en el año 2011 a 2014 de Estados Unidos, indica que a personas mayores de 6 años presentan pruebas serológicas a toxoplasmosis gondii del 11%. En Brasil se estima que la seroprevalencia va a ser del 78%. Es un dato muy, muy inquietante, la verdad. En otro estudio realizado en países latinoamericanos sobre la toxoplasmosis en poblaciones rurales, indica que en Paraguay se reportó una prevalencia del 63%, en Nicaragua una prevalencia del 23.8%, y en Bolivia, en Santa Cruz, la prevalencia es del 57.6% del área urbana y del 71.6% del área rural. En Sucre nos dice que la seroprevalencia es del 20.7% y hay un predominio de anticuerpos IgG del 96.7% y del IgM del 3.3%. Y por último, en Cochabamba, un estudio de seroprevalencia de toxoplasmosis en pacientes de PBS, pacientes que viven con VIH-Sida, fue el 40%. Siguiente, por favor. En la transmisión va a haber diferentes tipos de transmisión de la toxoplasmosis, ya sea oral, por sangre u órgano, y transmisión transplacentaria. En la oral va a ser por consumir alimentos contaminados, por consumir agua contaminada y también por carne mal cocinada. Y en la transmisión por sangre u órganos llega a contagiarse de forma directa
a través de un donante seropositivo a un receptor seronegativo. Esto se da en donaciones de corazón, pulmón, riñón, hígado o páncreas. En la transmisión transplacentaria, el Harrison nos dice que existe un promedio de que un promedio alrededor de tercio de las mujeres infectadas por Toxoplasma gondii durante el embarazo transmite el parásito al feto. El resto da a luz a niños sanos no infectados. Cuando la madre se infecta y el tiempo de infección es mayor a 6 meses, el embarazo antes de la concepción, el riesgo de infección va a ser casi nulo. Pero si la infección se adquiere menor a 6 meses, la probabilidad de infección transplacentaria va a ser medida que disminuye el intervalo de infección y concepción. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, hablamos del ciclo vital del parásito. El ciclo vital del parásito se divide en 2 fases, la fase sexual y la fase asexual. La fase sexual se va a dar más que todo en el gato. El gato, debido a un consumo de un ratón, ya sea un ave con un quiste tisular, entonces el gato va a consumirlo y este quiste se va a transformar dentro de su intestino en un bradizoito. El bradizoito asimismo se va a transformar en unos gametocitos. Los gametocitos van a salir a través de sus heces en forma de ovoquistes inmaduros. En el ambiente, ya afuera, durante 2 a 3 días, este ovoquiste inmaduro se va a formar en un ovoquiste esporulado. Entonces, este va a ser transmitido a una persona o a algún animal a través de un alimento contaminado, ya sea cualquier alimento que haya consumido que esté contaminado con heces de gato. Entonces, la persona que haya consumido este alimento contaminado con ovoquiste esporulado va a llegar hasta su intestino y en el intestino este se va a transformar en un esporozoito. Este esporozoito se va a transformar así mismo en un taquizoito. Ese taquizoito se va a empezar a multiplicar y va a empezar a infectar las células nucleadas de los mamíferos, menos en los eritrocitos. Para poder evitar ser destruido por el sistema inmunológico, va a transformarse en una vacuola parasitófora. Esta vacuola parasitófora, asimismo, se va a formar en una masa crítica cuando ya haya mucha multiplicación dentro de esta vacuola. Se va a romper esta vacuola y los taquizoitos van a viajar a través de la vía sanguínea o la linfa hasta el cerebro, al ojo, a los músculos, y van a empezar a llegar a estas partes del cuerpo. Y para no ser destruido totalmente por el sistema inmunológico, se va a transformar en un quiste tisular. Esto se va a formar de 7 a 10 días después de la infección, después del inicio de la infección. En el quiste tisular van a empezar a multiplicarse los bradizoitos, pero no van a salir hasta que el sistema inmunológico disminuya, ya sea que la persona pueda tener, no sé, VIH o tenga su sistema inmunológico empiece a disminuir por alguna enfermedad, entonces solo en esa ocasión van a salir y van a empezar a atacar, pero mientras tanto se van a mantener como quiste tisular dentro de su cuerpo, puede ser por varios días, meses o años, y el paciente no va a tener síntomas. Siguiente diapositiva. Continuando con la explicación, como ya dijo mi compañera, de cómo empieza la infección, puede ser por la ingestión de los ovocitos a través de la tierra o cuando limpian los jardines, igual el gato va a hacer sus heces ahí, también por alimentos contaminados o por, como dijo, los bradizoides. ¿Quién está exponiendo? Francesca. ¿Quién está exponiendo? Francesca. Y la anterior era Nilsa, porque la presentación sale Nilsa. ¿Quién era la anterior? Era yo, Sadai. ¿Sarai qué? Sadai Cerrudo. Ah, ya. Sadai Cerrudo, y ahora estoy con Francesca. Sí. Gracias, continuemos. Ya, como dijo los bradizoitos, estos al ingresan de una forma de quiste dentro de la carne, como dijeron, de cerdo, de cabras, de oveja, y ellos perforan la pared intestinal y ahí se transforma en un taquizoito.
Estos migran a través de la sangre, la linfa, a través de los músculos, puede ser cerebro, retina, corazón y la placenta. Ahora, en un sistema inmune normal, el cuerpo combate la infección a través de los anticuerpos, como son los linfocitos, macrófagos y los diferentes. Gracias a estas defensas, los traqueozoitos logran ser algunas veces eliminados o logran volverse encapsulados, se vuelven a encapsular y forman una infección latente o dormida, que luego ya lo vamos a ver. Estos quistes permanecen principalmente en el cerebro, en la retina y en los músculos, donde al ver una disminución de nuestro sistema humoral, estos van a volver a ser liberados y a infectarse, a infectar a la persona nuevamente. Esto ya se vuelve en una infección crónica, donde se vuelve asintomática. Estos quistes se rompen y liberan al parásito nuevamente. Luego tenemos en una persona inmunosuprimida, como pacientes VIH o con tratamientos con inmunosupresores. O en otros, también podemos ser en el feto. De las defensas de estas personas no logran combatir bien la enfermedad y nos pueden llegar a causar enfermedades como la encefalitis necrosante, neumonía o una miocarditis. Siguiente, por favor. Ahora, en los músculos, pulmones o hígado. En estos órganos, en el corazón, en el músculo esquelético, puede haber una destrucción y una invasión de las células nucleares intersticiales también. En su fase aguda se forman los quistes. En el pulmón, estos logran parasitar las células y formar unas zonas de necrosis y también forman algunas veces abscesos. En el hígado, por otro lado, se ha descrito como una hepatitis toxoplasmódica. Ahora en el embarazo, que es lo más, puede decirse lo más fuerte que se viene, sería por la diseminación hematógena a través de la placenta. Estos quistes logran estar en el corion o en el cordón umbilical. Y en el feto, cuando ya invaden, logran estar en las vísceras, como en su cerebro, músculos o algunas veces en los ventrículos. En el acueducto de Silvio y de los ventrículos, llegan a causar alteraciones en la circulación del líquido con alguna obstrucción y aumento del líquido intracraniano. Y esto es lo que logra la hidrocefalia, lo que lo causa la hidrocefalia. Por otro lado, la necrosis tisular que ocurre por un impacto al existir un daño vascular. Las complicaciones de la toxoplasmosis en el embarazo puede ser un aborto en el primer y segundo trimestre o mortinatos ya cuando los niños nacen. Ahora, una localización más importante y frecuente del parásito es en los ojos, en la retina o en el corium. Esto nos logra dar una inflamación que se denomina retinocoroiditis, que es la inflamación de la retina. Y en el sistema nervioso central que nos puede producir encefalitis, mayormente en pacientes inmunosuprimidos, produciendo un déficit neurológico motor o sensitivo también. En pacientes con VIH se ha podido describir en algunos casos que no tienen mucha sensibilidad o en sus músculos o en la mitad de su cara, que nos logra dar una apariencia facial o algunas veces una hemiplegia. En zonas de infarto y calcificaciones abundantes de quistes, cuando estos se rompen, vuelve a la infección, vuelve a ocurrirse. Gracias. Continuando y hablando específicamente de la patología, ya dijimos que este parásito puede establecer la infección en múltiples órganos.
pero tiene especial trofismo por el sistema nervioso central, por la retina, por el músculo esquelético, por el corazón y por la placenta. Entonces, la patología en el embarazo. En una infección primaria, los taquizoitos pueden infiltrar la placenta y transmitirse al feto, produciendo lo que es la toxoplasmosis congénita. La patología placentaria sería la veliositis crónica, que es la inflamación de las vellosidades de la placenta, áreas de necrosis causadas por la replicación parasitaria, trofozoitos dentro del trofoblasto, calcificaciones focales por daño prolongado, y entonces la alteración de la barrera placentaria va a facilitar la transmisión hematógena al feto. Y hablando de la toxoplasmosis congénita, la gravedad de esta va a depender del momento en el que ocurrió la infección materna. Si ocurre en el primer trimestre, la transmisión va a ser baja, pero las lesiones van a ser más destructivas. Mientras que si ocurre en el tercer trimestre, la transmisión va a ser alta, pero la enfermedad va a ser inicialmente menos manifiesta. Siguiente, por favor. Entonces, las enfermedades que provoca en cada órgano en la toxoplasmosis congénita sería en el sistema nervioso central, provoca la meningoencefalitis difusa con necrosis tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Calcificaciones intracraneales dispersas, hidrocefalia por obstrucción de las vías de líquido cefalorraquídeo o por inflamación periacueductal. Quistes parasitarios múltiples en el parénquima. En el ojo produce lo que es la corioretinitis congénita, que es frecuentemente bilateral, lesiones necróticas que dejan cicatrices y que pueden reactivarse durante la infancia o durante la adolescencia. En el hígado y en el vaso provocan lo que es hepatitis con necrosis focal con infiltrado mononuclear, hepatoesplenomegalia por una respuesta inflamatoria sistémica, y en el pulmón y en el corazón van a provocar neumocitis intersticial y miocarditis con focos inflamatorios y quistes. La tríada clásica de la toxoplasmosis congénita sería hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y corioretinitis. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, tenemos lo que es las manifestaciones clínicas. En las personas con un sistema inmunitario íntegro, la toxoplasmosis aguda suele ser sintomática. ¿Quién está hablando? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Marisol Amani. Ah, ya. Bueno, siga Marisol. Ya. Bueno, continuando, las manifestaciones clínicas en las personas con un sistema inmunitario íntegro, la toxoplasmosis aguda suele ser asintomática y se cura de una forma espontánea y suele llegar pasar inadvertidamente. Esto concurre lo que es en el 80% a 90% de los adultos, en los niños con infección adquirida. Bueno, la toxoplasmosis en las personas inmunocompetentes, su manifestación más frecuente de esta toxoplasmosis en estas personas son la linfadenopatía cervical, que es indolora, de tamaño medio y puede ser focales o multifocales. Otras linfadenopatías poco frecuentes la encontramos en otras regiones, que son la suboccipital, la supraclavicular, la inguinal y la mediastínica. En el 20 a 30% de los pacientes sintomáticos se produce lo que es la linfadenopatía generalizada, y entre el 20 y 40% de los pacientes con linfadenopatía presentan cefalia, fiebre, malestar y fatiga. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es a la toxoplasmosis en las personas inmunodeprimidas. Estos pacientes son con SIDA, padecen de SIDA, y aquellos que reciben tratamientos inmunodepresores. En las personas con SIDA, la toxoplasmosis es la principal infección oportunista del sistema nervioso central. Se cree que más del 95% de los casos de encefalitis por la toxoplasmosis
se deben a infecciones reactivadas y los signos y síntomas, sobre todo en el sistema nervioso central, comprenden lo que es la encefalopatía, meningoencefalitis, alteración del estado mental, la fiebre, las convulsiones, la cefalia, los signos neurológicos focales como la deficiencia motora, parálisis de los pares craneales, aidimestría, pérdida del campo visual y afasia. Los niños con infección congénita son otra área que comprenden complicaciones neurológicas graves como la hidrocefalia, que es la más común, la microcefalia, el retraso mental, la corioretinitis, que es una infección, lo que es la parte de la córnea. Cuando la infección prenatal es grave, esta puede llegar a una falla multiorgánica con la consiguiente progresión a una muerte fetal intrauterina. Siguiente. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Evelyn Gelio Orellana. Yo voy a continuar con diagnóstico. Se puede hacer diagnóstico en muestras como puede ser sangre, en líquido cefalorraquídeo en caso de una toxoplasmosis encefalitis. En caso de una toxoplasmosis ocular, el humor acuoso o humor vítreo. En el líquido amniótico en caso de una infección congénita. También se puede hacer biopsia en los tejidos. Tenemos la serología. La serología, como por ejemplo la IgG, que va a indicar que es una infección pasada o crónica. Es positivo desde las 2 o 3 semanas de infección, con valores máximos desde las 6 a 8 semanas y una cifra posterior caída posterior de esta cifra y permanece latente, ya que habían mencionado mis compañeras que este microorganismo puede permanecer latente en el cuerpo humano. Luego tenemos la IgM, que aparece al inicio de la infección, una infección aguda, puede persistir por más de 12 a 18 semanas. Un resultado requiere pruebas confirmatorias, como la prueba de avidez, en este caso en personas embarazadas, avidez de IgG, como dice ahí. Si es avidez baja, quiere decir que es una infección reciente, y en caso de que es alta, pasada o crónica. Como decía, es útil para detectar en casos difíciles durante el embarazo y definir la fecha de la infección. Y para precisar la fecha se recurre a ELISA IgM o de doble emparedado, que esta es más específica, más sensible. Y la ELISA IgA, es más sensible que la ELISA IgM para detectar infección congénita en el feto y en el recién nacido. También tenemos el diagnóstico molecular, como la PCR. Detecta de manera directa al parásito Toxoplasmosis gondii. Es más sensible, es más específico y utilidad clínica grande en diagnóstico TE, que quiere decir Toxoplasmic encefalitis, ya que la toxoplasmosis, su forma más típica de presentarse es la encefalitis. Diagnóstico fetal por PCR en el líquido amniótico, en el sistema nervioso central, como por ejemplo en la encefalitis o en SIDA. PCR en el líquido cefalorraquídeo, con sensibilidad variable dentro entre 50 a 75%. Siguiente, por favor. Diagnóstico según al paciente. Por ejemplo, en el hospedador inmunodeficiente, como por ejemplo en pacientes con VIH y toxoplasmosis cerebral, como la encefalitis.
se hace un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico confirmado. En el diagnóstico presuntivo tenemos 3 criterios, como por ejemplo la serología, que es positivo para IgG, la resonancia magnética, tomografía computarizada, que muestran que hay lesiones focales o puede ser multifocales, anulares. Más adelante voy a mostrar una imagen de la resonancia magnética. Y respuesta al tratamiento. Quiere decir que al paciente se le da un tratamiento de pirimetamina más sulfadicina o clindamicina más ácido folínico. Es por ácido folínico para evitar efectos secundarios en la médula ósea. Y debe de haber una mejoría por lo menos después de los 3 días. En caso de que no existe una mejoría después de los 7 días, se hace una biopsia cerebral, ya que ahí sería el diagnóstico confirmatorio. En la infección congénita, en la infección materna ya había dicho la prueba de avidez. En la infección fetal, PCR, en el líquido amniótico, a partir de las 18 semanas de gestación. Evaluación de signos fetales mediante ecografía, por ejemplo, se va a observar calcificaciones o hidrocefalia. En el recién nacido, detección de IgM, IgA o IgG persistente. En una toxoplasmosis ocular, la clínica se hace análisis, examen del fondo de ojo, IgG positivo, PCR en la muestra del líquido ocular, el humor acuoso o vítreo, y inmunotransferencia. Siguiente. En esta figura podemos ver una encefalitis por toxoplasmosis en una persona de 36 años con SIDA, en una resonancia magnética. Ahí se ven lesiones focales anulares. Siguiente. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial más que todo se hace con citomegalovirus. Como podemos ver ahí en el cuadro, tenemos cuadros clínicos dependiendo. Por ejemplo, en la infección congénita se debe hacer diagnóstico diferencial con infección por virus de citomegalovirus o por virus de herpes simple, por sífilis, y también tenemos, más que todo, citomegalovirus. Siguiente, por favor. Buenas noches, mi nombre es Zoraida Cayavi. El tratamiento en el recién nacido con infección congénita, vamos a tomar en cuenta a la pirimetamina más sulfacidina más ácido fólico. La pirimetamina es 1 miligramo por kilogramo y la sulfacidina 100 miligramos por kilogramo más el ácido fólico, y esto se lo va a dar todos los días durante 1 año. Y la infección en pacientes inmunocompetentes. En toxoplasmosis ocular, por lo común se trata durante 1 mes con pirimetamina más sulfacidina y también más ácido fólico. Se puede administrar 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas del componente de pirimetamina. Siguiente, por favor. En pacientes inmunodeprimidos, vamos a hablar de una profilaxis primaria, que en este caso viene a ser también por los pacientes con VIH. Se le da pirimetamina más sulfametoxazol. Este es diario de forma indefinida, ya que los CD4 se encuentran en 200 microlitros por mayor a igual a 3 meses. Y la profilaxis secundaria es pirimetamina más sulfacidina más leucovorina. Este se va a dar en dosis bajas, mayor o igual a 6 meses tras la recuperación, y se va a dar por profilaxis, ya que es en un paciente inmunodeprimido y
puede volver a recaer. Siguiente, por favor. Y este es el tratamiento que encontramos aquí en Bolivia. El tratamiento de elección es pirimetamina vía oral, 200 miligramos día, los primeros 2 días. Luego se da 75 miligramos día, más ácido fólico de 10 miligramos día, más sulfacidina vía oral de 1 a 1.5 gramos cada 6 horas. Esto se lo da durante 4 a 8 semanas. Y la alternativa terapéutica puede ser cotrimoxazol vía oral, 8 miligramos kilogramo día de trimetopina, más 40 miligramos de kilogramo día de sulfametoxazol cada 12 horas, más clindamicina vía oral, 600 miligramos cada 6 horas, o espiramicina vía oral de 3 gramos día, una dosis diaria. Este se le da en embarazos hasta el parto, de 3 a 4 semanas. Y en los embarazos de menor a 16 semanas se le da pirimetamina contraindicada, espiramicina vía oral segura en el primer trimestre. Solamente se puede dar durante los primeros 3 meses. Y esto es durante el embarazo hasta el parto. En embarazos de mayor a 20 semanas se le da pirimetamina más sulfacidina más ácido fólico. Y este esquema continúa hasta completar todo el tratamiento. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Continuando ya casi por finalizar, tenemos lo que sería la profilaxis. En este tenemos 3 medidas, bueno, en realidad 2, que serían las medidas alimentarias, que básicamente sería la de evitar comer o el consumo de carnes, puede ser animal, de res, cordero, cerdo, y también mariscos. Esto nos menciona que la cocción de la carne, dependiendo si es de cordero, res, cerdo, venado, tiene que ser a unos 63 grados centígrados. Carne molida sería 71 y el pollo a 74. En medidas ambientales y en mascotas, se deben de limpiar diariamente los harineros, en este caso si hablamos de los gatos, y siempre lavarse las manos después de dicha acción, y evitar que salga mucho lo que sería fuera de la casa, el gato. También darle de comer comida comercial, no tanto la comida cruda. También se tiene que lavar las manos después de hacer algún trabajo de jardín, o lavar las frutas o verduras que sean cosechadas en el jardín. En los grupos de riesgo están aquellas personas que están inmunocomprometidas, que en caso de las trasplantes de sangre se debe de realizar la selección de anticuerpos con el Toxoplasma gondii en toda sangre que se vaya a trasplantar a una persona que sea inmunodeprimida, como serán aquellas que tienen VIH, y sean seronegativas para toxoplasma, porque puede ser una vía de diseminación de la toxoplasmosis. Siguiente. Muy buenas. Buenas noches, me tocó a mí el caso clínico. Paciente masculino con fiebre intermitente de 10 días, adenopatías cervicales dolorosas y cefaleas difusas sin síntomas neurológicos o visuales. Al examen físico presenta adenopatías bilaterales no supurativas y temperatura de 38.2 grados. Laboratorios con linfocitos relativos, serología positiva para Toxoplasma gondii, IgM e IgG. Confirmado infección aguda. En la TAC cerebral, sin lesiones y radiografía de tórax normal y serología negativa para VIH y virus de Epstein-Barr. El cuadro es compatible con toxoplasmosis aguda en un paciente inmunocompetente. Nilsa, ¿puedo saber quién es usted? Estoy Claro, evaluando, doctor, por supuesto. estoy levantando.
Es que lo puse en 2 dispositivos para mostrar las diapositivas. Es que no lo ubico. No lo ubico. Jenny Choque, ¿quién es? Doctor, ella se retiró del grupo. Cuando uno habla, debe mencionar bien las palabras. Eso significa que la lectura está fallando, independientemente depende cuánto lees, la forma como hablas, dice mucho de cuánto lees. Entonces está fallando la lectura. No en todos, pero en algunos cuantos que he notado, que las palabras las están pronunciando mal. Y estamos hablando del castellano, que es nuestro idioma. Entonces trabajen en ello, pronuncien bien las palabras, porque ustedes son universitarios y son de medicina, peor todavía. Entonces solamente eso les puedo decir, y también si leen la diapositiva, léanla bien, porque leer la diapositiva, la diapositiva y leerla mal, pues es un problema grande. O sea, hay que revisar la diapositiva antes, tratar de no decir lo que dice la diapositiva, pero si toca decir lo que dice, pues hay que decirlo bien, pronunciar bien la palabra. Hasta acá, jóvenes, para todos, hasta acá es el tercer parcial, hasta este tema. Y no voy a ahondar en cosas de fisiopatología, detalles de epidemiología, pero sí quiero hacer harto énfasis en diagnóstico y tratamiento y etiología. Así que revisen eso. Harrison es el libro oficial. Y en algunas clases he complementado yo algunas cosas que son actuales. Y eso también. Después, con Lynn me voy a juntar para hacer la lista de temas para el final. Y elegiremos los temas más relevantes de uso actual de la medicina para médicos generales. Y de ahí daremos el final. Las exposiciones en clase acaban acá. No va a haber exposiciones más en clase. Yo me voy a reunir con los expositores que faltan, que creo que son 4 grupos, de manera interna. O sea, vamos a establecer una fecha donde yo voy a poder ir a la universidad y ellos también, o en todo caso vía Zoom, pero ya solamente con los expositores. Y estas semanas que quedan de clases, pues son los exámenes, ¿no? Estoy esperando a confirmar, pero está casi confirmado que va a ser el 25 y el 28, creo. 28 y 25, el tercero y el final. Dicho esto, Aleli, dime. Doctor, la defensa del caso clínico, ¿cuándo sería entonces? Sí, quiero ponerme una fecha porque sé que están con todo, pero pienso que también va a ser en diferentes fechas porque ustedes están muy ajetreados. Tal vez voy a poder dar 2 fechas donde yo pueda ir a la universidad y evaluar a un grupo y en la siguiente fecha evaluar al siguiente grupo. Eso para que no digan, ay, me chocó a mí con esto, me chocó con lo otro. Ya leo los mensajes nomás que llegan a mi teléfono y a veces ni los leo porque son puro doctor, yo estoy haciendo esto, yo, todo, yo. Entonces, vamos a poner 2 fechas y ahí vamos a hacer la defensa del caso clínico, que es lo que nos falta, ¿no? Y los exámenes, y listo, se acaba. Nos vemos, chicos, que les vaya bien.